Ok. Ok, buenas tardes a todos. Y hoy vamos a terminar el archivo que habíamos dejado, bueno, los archivos que habíamos dejado pendientes de la semana pasada. Entonces el primero que vamos a terminar es el de índice y coincidir, que nos había hecho falta un ejercicio. Entonces para que vayan abriendo el archivo de índice y coincidir, yo voy a ir abriéndolo por aquí. Ok, ahí ya se debería estar viendo. Entonces aquí nos había faltado en el índice y coincidir, habíamos quedado aquí, en este ejercicio. Entonces nos había faltado este último. Vamos a aprovechar para ir haciéndolo de una vez. Y ya terminar con este archivo. Entonces voy a abrir la lupa para que después sea más fácil esta parte. Ahí está la lupa. Ok, entonces aquí estamos. Ok, aquí estamos. Vamos a terminar el archivo de índice y coincidir. Entonces vamos al último ejercicio, el que era el índice y coincidir con otras funciones. Y aquí tenemos esta tabla. Aquí en esta tabla tenemos vendedores, diferentes vendedores, y sus ventas en cada provincia. Tenemos la provincia de Alajuela, de San José. Tenemos Alajuela, San José, Heredia y el resto de provincias. Entonces con esta base de datos vamos a leer las instrucciones. Aquí nos dicen las instrucciones que respondamos las siguientes preguntas utilizando índice y coincidir. Entonces en esta parte básicamente lo primero que nos están preguntando es cuál vendedor realizó la venta máxima en la provincia de San José. Entonces, ¿cuál vendedor realizó la venta máxima en la provincia de San José? Aquí yo coloqué los pasos. Lo primero que vamos a hacer es calcular la venta máxima. Entonces primero calculamos la venta máxima. Y para calcular esta venta máxima vamos a utilizar una función que se llama max. Entonces escribimos igual max y abrimos paréntesis. Escribimos igual max y abrimos paréntesis. Y esta función lo que nos pide básicamente es que le demos un rango para que nos busque cuál es el valor más alto. Entonces en este caso, como aquí dice cuál es la venta máxima de la provincia de San José, entonces aquí dentro de esta función de max vamos a colocar, vas a seleccionar toda la columna, bueno, sí, toda la columna donde están las ventas de San José, en este caso. Entonces seleccionamos toda la columna de San José y aquí nada más suprimimos enter. Nada más suprimimos enter y aquí ya nos dio automáticamente cuál es la venta máxima de esta columna, que en este caso es la columna que tiene los datos de San José. Profe, disculpe, es que yo me acabo de unir. ¿En cuál archivo estamos, por favor? Estamos en el de índice y coincidir, en la última hoja. Índice. Ese fue el que estábamos usando la semana anterior, ¿no? Sí, correcto, para ir terminando los archivos que nos habían faltado. Solo para... Y nos habían faltado dos más, ¿verdad? Sumas y conteos y indicaciones del proyecto, ¿o no? El del proyecto ya lo habíamos Sí, el de la leído, semana pasada. ¿sí? Solo sumas y conteos. Es que estoy perdida. Sí, nada más terminamos este índice y coincidir y luego vemos el de sumas y conteos. Índice. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, con mucho Sí. gusto. Entonces vamos a seguir por aquí. Que lo que hicimos fue calculamos la venta máxima. Nada más ahí recuerden los micrófonos. Calculamos la venta máxima. Y ahora vamos a usar un coincidir para que nos muestre en cuál fila es que está esta venta máxima.
Entonces vamos a hacer un coincidir y vamos al ayudante, hacer coincidir, y el coincidir nuestro valor, vamos a hacer esto un poco más grande, el coincidir nuestro valor buscado en este caso va a ser la venta máxima, que aquí ya la tenemos calculada, entonces nada más seleccionamos la celda donde calculamos la venta máxima. En este caso nuestro valor buscado quedaría L8. Luego la matriz buscada, sí, lo vamos a buscar en la columna que tiene las ventas de San José. Entonces nos vamos y lo decimos que la vamos a buscar en toda la columna C. Fijamos la columna. Entonces aquí ya tendríamos el valor buscado, el coincidir y la matriz buscada, que era la columna C. Ahora el tipo de coincidencia va a ser coincidencia 0, ya que ocupamos que nos busque exactamente el valor de la venta máxima. Por acá, ahí. Tipo de coincidencia 0. Y así ya tendríamos lista la función. Que en este caso lo que nos dice es que que esta venta máxima está en la fila 135. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que la venta máxima está en la fila 135. Luego el siguiente paso sería calcular el índice. Profe, perdón, disculpe, es que me perdí un toquecito. ¿Puede repetir nada más esa última, la última fórmula, la del 135? Ok, no hay problema. Entonces aquí en la 135 lo que hicimos fue un coincidir. Entonces hicimos un coincidir. Y en ese coincidir el valor buscado va a ser el valor que antes que calculamos aquí en la venta máxima. Entonces seleccionamos la celda donde hicimos el cálculo de la venta máxima. Luego en matriz buscada vamos a ir a buscar esta venta. En este caso, como ya sabemos que es de San José, entonces vamos a ir a buscar la venta en la columna de San José, que está aquí en la base de datos. En este caso seleccionamos toda la columna de San José. La fijamos con F4. Y luego lo último que nos faltaría es el tipo de coincidencia. Que en este caso, como queremos que busque exactamente la venta máxima, entonces vamos a colocarle coincidencia 0. Y aquí ya tendremos lista esta parte. Hacemos clic en aceptar. Y ya sabríamos en cuál fila es en la que se encuentra el valor, la venta máxima de este caso. Gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Ahora lo último que nos quedaría es hacer el índice para que nos muestre cuál es el nombre del vendedor que realizó esta venta. Entonces vamos a escribir índice. Y abrimos el ayudante. En este caso lo dejamos así como está y le damos el clic en aceptar. Abrimos el ayudante. Lo primero que nos pide el índice es una matriz. En este caso vamos a seleccionar toda la base de datos que tenemos por aquí. Seleccionamos toda la base de datos completa desde la columna A. Entonces seleccionamos toda la base de datos completa. La fijamos con F4. Lo siguiente que nos pide el índice una vez que ya tenemos la matriz es el número de fila. Que de hecho el número de fila aquí lo acabamos de calcular como el coincidir. Entonces para el número de fila solo seleccionamos la celda donde hicimos el coincidir. Luego una vez que ya seleccionamos el número de fila, vamos a seleccionar el número de columna. Que en este caso lo que queremos es que nos muestre el nombre del vendedor. Entonces vamos a ir a la tabla original para ver en cuál columna es en la que está el nombre del vendedor.
que si vemos por aquí en la tabla original está en la columna número 1, que es la primera columna. Entonces aquí en número de columna vamos a escribir 1. Número de columna 1. Y aquí ya vemos que ya nos da un nombre, entonces ya sabemos que ahí vamos bien. Y ya una vez que tenemos esto listo, hacemos clic en aceptar. Y aquí ya nos diría cuál es el nombre del vendedor o vendedora en este caso, que realizó la venta máxima en la provincia de San José. En este caso dice que es esta persona, Carol Trix. Entonces ya sabemos que a este vendedor, no sé, podríamos darle un bono, un aumento, por haber hecho la venta máxima en la provincia de San José. Si queremos comprobarlo, podemos ir y buscar en este caso la fila para ver si efectivamente en esta fila 135 está esta venta máxima. Está esta venta en este caso. Entonces nos vamos a la tabla original y vamos a irnos hasta la fila 135. Vamos hasta la fila 135. Y aquí vemos que estamos en la fila 135. Aquí está el nombre de la vendedora. Entonces ya sabemos que eso va bien. Ya vamos por buen camino. Y también sabemos que en este caso era, si no estoy mal, era la segunda columna, la de San José. La tercera. Entonces selecciono la columna de San José. Y vemos que efectivamente está la venta de esta vendedora en San José. Y esta venta es igual a la venta máxima que nos había arrojado la fórmula. Entonces por ende el ejercicio ya estaría correcto. Entonces hasta que vamos bien con este ejercicio. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces aquí les traje uno también para que lo hicieran de práctica. Que en este caso vamos a responder a esta pregunta que nos dice que cuál vendedor realizó la venta mínima en la provincia de Guanacaste. Para esto vamos a ocupar una fórmula que es la fórmula de min. Voy a mover esto. Vamos a ocupar esta fórmula. Será un poco más grande. Para la venta mínima vamos a ocupar esta fórmula, que es la fórmula de min. Entonces, igual les doy unos cuantos minutos para que lo intenten y me dicen cómo les fue.
Ok, yo creo que ya deberíamos estar listos. Entonces voy a ir haciendo aquí el ejercicio para que lo puedan comprobar. Entonces lo primero que ocupamos es utilizar la fórmula de min para calcular la venta mínima en la provincia de Guanacaste. Entonces aquí ya tenemos la fórmula. Nada más nos vamos y seleccionamos la columna de Guanacaste. Ahí estaría seleccionada, que es la columna G. Y oprimimos Enter. Ahí ya nos está mostrando la venta mínima de Guanacaste. Luego lo que tenemos que hacer es abrir un coincidir. Y con este coincidir vamos a buscar la posición, la fila en la que está esa venta mínima. Entonces aquí en nuestro coincidir el valor buscado va a ser la venta mínima, que aquí ya la calculamos. Entonces solo seleccionamos la celda nada más. En mi caso quedaría valor buscado la celda L14. Luego en la matriz buscada seleccionamos la columna de Guanacaste, que es de donde sacamos esta venta mínima. Seleccionamos la columna de Guanacaste. La fijamos con F4. Y luego lo último que nos faltaría es el tipo de coincidencia. Que en este caso en tipo de coincidencia vamos a colocar coincidencia 0. Y aquí ya nos diría en cuál fila es en la que se encuentra este valor. Hacemos clic en aceptar. Y aquí ya tendríamos el coincidir de fila. Ahora ya lo último que nos faltaría es hacer el índice para que nos muestre el nombre. Entonces abrimos un índice. Yo voy a irme al ayudante para que sea más fácil de entender. En el índice lo primero que nos pide es la matriz. Entonces como matriz vamos a seleccionar toda la tabla que tenemos aquí. Seleccionamos toda la tabla. Fijamos la tabla con F4. Luego en número de fila, en este caso, luego en número de fila, seleccionamos la celda donde hicimos el coincidir. En este caso sería aquí, en esta celda donde acabamos de hacer el coincidir. Y en número de columna, igual aquí nos están pidiendo el nombre del vendedor, entonces ya sabemos que el número de columna es la columna 1. Que podemos ir a verificarlo. Vemos que efectivamente los vendedores están en la columna número 1. Entonces en número de columna colocamos columna 1. Y aquí hacemos clic en aceptar. Y así ya tendríamos esta parte hecha. De igual manera podríamos ir a comprobarlo. Entonces aquí nos dice que es la fila 80. Entonces vamos a irnos a la fila 80. Y vamos a ver que, ok, aquí está el vendedor. Y vemos que Guanacaste está en la columna G. Por ende, ya podemos concluir que efectivamente sí es correcto. Porque esta venta sí pertenece a este vendedor. Entonces sí, ya podríamos ver que el ejercicio está correcto. ¿Hasta aquí vamos bien con este ejercicio? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, allá habríamos terminado este archivo de índice y coincidir. Ahora vamos a ir al siguiente archivo que nos había faltado la semana pasada, que es el archivo de sumas y conteos. Entonces vamos abriendo el archivo de sumas y conteos. Y aquí vamos a ver un poco el tema de, como dice su nombre, el tema de las sumas. Fórmulas para hacer sumas y las fórmulas también para hacer conteos. Entonces aquí mientras ustedes abren el archivo, decirles que esta tabla básicamente es de... Esta tabla lo que tiene Perdón, es profe, no te escuché. ¿Cuál es el archivo que vamos a abrir? el archivo de sumas y conteos. Ok, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces aquí esta tabla, que es el primer ejercicio que vamos a hacer, nos muestra el mes, los meses aquí en las filas,
y nos muestra las regiones, que en este caso parece que son ventas por cada mes y por cada región. Aquí si leemos las instrucciones, en este caso son regiones socioeconómicas. Aquí tenemos la región central, Choroteca, Pacífico Central y las otras tres también. Aquí lo que nos pide el ejercicio es que utilicemos la autosuma, que es una característica de Excel, para obtener los totales por mes, que serían estos totales que están aquí. Los totales por región también. Y al final obtener el total general, que sería la suma de total de todas estas celdas. Ahí me parece que alguien tiene el micrófono abierto, nada más para que verifiquen. Uy, profe, perdón, yo es que le iba a preguntar cuál es el archivo porque yo no lo encuentro. Estamos en el archivo de sumas y conteos. Es que yo solo veo formato condicional, protección abrir Excel y protección en Excel. Son archivos que veo. ¿Cuál de esos tres es? Es que ese archivo se los había pasado la semana anterior. Ah, Sí, porque estos archivos los estamos viendo que nos habían quedado pendientes de la semana anterior. Entonces, ahora sí ya tenemos esta parte. Para aplicar esta autosuma lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar toda la tabla, incluidos los espacios donde van a ir los totales. Seleccionamos toda la tabla. Y vamos a ir aquí en la pestaña de inicio. Vamos a irnos hacia la derecha hasta llegar a a un grupo que se llama edición. Entonces, si tenemos el Excel en pequeño, nos va a aparecer como edición. Hacemos clic y vamos a buscar la opción que se llama autosuma. Entonces, una vez que ya estamos en la opción de autosuma, hacemos clic y Excel automáticamente me hace todas las sumas, tanto de filas como de columnas, como del total general. Entonces así, en cuestión, con un solo clic, ya hicimos todo este ejercicio. Que de otra manera nos hubiera tomado bastantes más fórmulas. Entonces voy a repetirlo para que nos quede claro. Seleccionamos toda la tabla, incluidos los espacios donde van a ir los totales. Y venimos a la parte de edición. Y en edición hacemos clic en la opción de autosuma. Y como en Excel automáticamente me hace todas las sumas. Y así es como quedaría resuelta esta parte. Entonces, hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, aquí esto les puede ser muy útil. Si ocupan sacar totales rápidos, pueden usar esa parte de autosuma. Y pueden sacar, por ejemplo, el total, si quisieran solo sacar el total de una fila, entonces de hecho Excel automáticamente lo profe, no detecta. encontré edición, ¿sí? Edición está aquí en la pestaña de inicio. Y nos vamos a la derecha. Estamos aquí en la pestaña de inicio. Y nos vamos aquí a la derecha entre las diferentes opciones. Y buscamos una opción que se llama edición. En este caso, esto es si está en pequeño el Excel, si lo tienen en pantalla completa, no hace falta buscar la parte de edición. Y buscamos la opción de autosuma. Y hacemos clic en autosuma. Y esto es lo que hace Excel, que básicamente detecta hasta donde detecta los números y empieza a buscar en el lugar que hayamos seleccionado. Empieza a buscar todas las celdas que tengan números y le hace una suma automáticamente. Gracias. Ok, con mucho gusto. Ahora, ya que vimos esta parte de la autosuma, vamos a ver otra parte muy importante de las sumas, que se llama suma acumulada. Que la suma acumulada lo que hace es, como dice su nombre, ir acumulando los valores que vienen antes del valor que estamos seleccionando. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber la suma acumulada de las ventas, tenemos aquí hasta junio. Entonces yo ocuparía, si yo quisiera saber las ventas acumuladas hasta junio, yo ocuparía sumar todas las ventas que están anteriores. Y obviamente sumar también las ventas del mes respectivo. Entonces para esto, vamos a hacerlo rápidamente en Excel con la fórmula de suma.
Entonces nos vamos a colocar en la primera celda y vamos a escribir igual suma. Escribimos igual suma. Y aquí en la parte, aquí seleccionamos la celda que está a la par, en este caso las ventas de febrero. Y una vez que ya seleccionamos la celda, vamos a escribir dos puntos. Escribimos dos puntos. Y vemos que lo que hizo fue volverme a colocar la misma celda. Sí, básicamente me duplicó la referencia a esta celda. Entonces ya una vez que tenemos esta parte, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el primer B2, el B2 que aparece de primero, y lo vamos a fijar. Entonces seleccionamos este primer B2 y lo fijamos con F4. De tal manera que nos quede el primer B2 fijado y el segundo B2 que nos quede sin fijar. Entonces ya que hicimos esto, nada más oprimimos Enter. Y ya tendríamos esta parte lista. Lo último sería nada más arrastrar la fórmula. Vamos a ir arrastrando la fórmula hacia abajo. Y aquí básicamente él ya me calculó automáticamente el total acumulado hasta agosto. Me ve calculando el total acumulado de cada mes hasta el último mes que tengo aquí. Profe, no entendí, ¿puedo hacerlo de nuevo, porfa? Ok, no hay problema. Aquí para las ventas acumuladas lo que hicimos fue abrimos una función de suma. Luego de abrir la función de suma, seleccionamos las ventas que están aquí a la izquierda, o sea, las ventas del mismo mes. Seleccionamos. Luego escribimos dos puntos. Escribimos aquí dos puntos. En este caso ya parece ser que no lo quiso hacer automático. Entonces seleccionamos la celda, escribimos dos puntos. Y vemos que lo que hace Excel es que automáticamente me duplica la referencia a la celda. Es decir, que antes tenía solo un B2 y ahora tengo dos referencias a B2. Entonces ya que tengo esta parte, lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar el primer B2. El B2 que está más a la izquierda. Y vamos a fijarlo. Entonces nos colocamos aquí en el primer B2. Y lo fijamos con F4. De tal manera que nos queda el primer B2 fijado. Y el segundo B2 nos queda sin fijar. Entonces aquí nada más suprimimos Enter. Ya tendríamos la fórmula lista. Lo último sería nada más arrastrar para que se arrastre la fórmula y me calcule todos los acumulados. Y así es como quedaría esta fórmula. Luego aquí les traje también una práctica para que hagamos lo mismo de la suma acumulada. Nada más que ahora hagan la fórmula aquí en la columna E para que nos muestre los costos acumulados. Entonces hacemos igual que lo hicimos aquí. Y les doy unos cuantos minutos para que lo intenten y me dicen cómo les fue.
Ok, yo creo que ya deberíamos estar listos. Entonces voy haciendo esta parte para que la puedan comprobar. Entonces aquí, igual que hicimos antes, hacemos una fórmula de suma. Luego seleccionamos los costos de ese mes específicos que están aquí a la izquierda. Escribimos dos puntos. Luego que escribimos dos puntos, seleccionamos el primer de dos, en este caso. Seleccionamos el primer de dos y lo fijamos. De tal manera que nos quede el primer de dos fijado y el segundo de dos que nos quede sin fijar. Aquí oprimimos Enter. Y ya nada más sería cuestión de arrastrar hacia abajo para que nos quede ya los costos acumulados. Y así es como quedaría este ejercicio. Entonces, hasta aquí vamos bien con esta parte. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, ya que vimos esta parte de la suma acumulada, vamos a ir a la siguiente hoja, en la que vamos a aprender a usar la fórmula de sumar sí. Aquí vamos a leer las instrucciones. Primero, esta es básicamente para hablarles un poco de la tabla. Esta tabla era de una compañía de hardware, si no estoy mal. Sí, una compañía aquí de parte de computadoras. Y aquí la tabla tiene las fechas que se compraron las partes. La ciudad, porque la compañía era grandecilla, era bastante grande, entonces tenía sedes en varias ciudades. Los dueños para cada sede. Entonces, bueno, de hecho varios dueños de hecho, cada sede podría ser... Sí, cada dueño más bien podía tener varias sedes. Aquí la torre, la máquina, que es la máquina a la que le corresponde la parte. Y su valor neto y valor bruto. Que eso es para explicar un poco la tabla. Ahora sí, ya yendo a las instrucciones, nos dicen que elaboremos una lista validada en I10 primero. Entonces primero vamos a elaborar una lista validada aquí, para que nos permita elegir entre las opciones, entre las diferentes torres que tenemos aquí. Que bueno, que tenemos en este caso en la base de datos. Para eso primero vamos a hacer un paso antes de la lista validada, que vamos a buscar la columna de torre. Aquí está la columna de torre. Y la columna de torre vamos a seleccionarla. Seleccionamos toda la columna. Luego la copiamos. Y la vamos a pegar por aquí más a la derecha. Yo voy a pegarla aquí en la columna P. Hacemos control V para pegar la columna de torre. Entonces aquí básicamente lo que hicimos fue copiar esta columna y pegarla por aquí. Luego ya una vez que hicimos esto... Perdón, profe, solo fue copiar y pegar, ¿verdad? Sí, nada más. Entonces... Gracias. ¿Para qué se hace esto, profe? Porque no ya- puedo esta validad de un solo tiro con la columna D. también se podría hacer, nada más que vamos a hacerlo de esta manera para que vean que eso puede ser un poco más fácil de entender, digamos. Entonces aquí vamos a seleccionar, en este caso, toda la columna P. Que es aquí donde acabamos de copiar donde acabamos de pegar la parte de la torre. Y vamos a irnos a la pestaña de datos. Vamos a irnos por aquí a la pestaña de datos. Y aquí en la pestaña de datos vamos a la parte de herramientas de datos. Entonces en la pestaña de datos vamos al menú, sería en este caso de herramientas de datos. Y en el menú vamos a buscar una opción que se llama quitar duplicados. Que esta opción tiene aquí una X. Aquí tiene una X.
Entonces buscamos la opción de quitar duplicados. Aquí en este caso, cuando ya hagamos clic en la opción, nos va a aparecer este menú. Y aquí en este menú no tenemos que hacer nada. Nada más damos clic en aceptar. Y de esta manera lo que hizo fue removerme todos los valores duplicados que tenía en esa columna. Aquí dice 1993 valores duplicados, 6 valores únicos permanecen. Aquí nada más hacemos clic en aceptar. Y así ya tendríamos listos los valores únicos que había en esta columna. Entonces ya un... Voy a hacerlo de Ujú. nuevo, profe, me quedé atrás. Ok, no hay problema, voy a devolverme. Entonces seleccionamos aquí toda la columna, la que acabamos de pegar por aquí. Nos vamos a la pestaña de datos. Aquí a la pestaña de datos. Aquí vamos a la parte de herramientas de datos. Aquí en herramientas de datos. Y en herramientas de datos buscamos la opción de quitar duplicados. Hacemos clic en la opción de quitar duplicados. Nos aparece este menú. Y en este menú nada más hacemos clic en aceptar, no hay que cambiar nada. Hacemos clic en aceptar. Y aquí nos va a decir que solo quedaron 6 valores únicos. Entonces a este último cuadro que nos aparece le hacemos clic en aceptar también. Y ya tendríamos esta parte lista. Entonces ya una vez que ya quitamos los duplicados, ahora sí vamos a hacer la lista validada en la celda I10. Entonces para esto nos quedamos en la pestaña de datos y vamos a la parte de herramientas de datos. Y en herramientas de datos vamos a aquí en herramientas de datos seleccionamos la opción de validación de datos. Hacemos clic en validación de datos. Luego ya una vez que hicimos clic, nos aparece este cuadro. Aquí en la parte que dice cualquier valor, vamos a cambiarlo para que nos permita una lista. Entonces aquí seleccionamos la opción de lista. Y aquí en el origen, básicamente marcamos las opciones que nos quedaron aquí como valores únicos. Entonces marcamos las torres que nos quedaron aquí como valores únicos. Luego aquí hacemos clic en aceptar. Y aquí ya deberíamos tener la lista validada. Cuando ya volvemos a hacer clic en esta celda, ya tenemos la lista validada. Aquí es muy importante que seleccionemos alguna de las opciones. Y así ya tendríamos lista esta primera parte. Entonces, hasta aquí vamos bien con esta parte. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces ya una vez que hicimos la parte de la lista validada, ahora sí vamos a seguir leyendo las instrucciones. Nos dicen que utilicemos la función de sumar sí en J10, aquí en esta celda, para que nos muestre el valor neto total por torre según la torre que seleccionemos aquí en la lista validada, básicamente. Entonces para eso vamos a colocarnos en J10 en este caso y vamos a abrir un sumar.c. Yo voy a hacerlo sin la lupa porque se mueve mucho la pantalla. Hacerle más zoom, eso sí. Ahí está. Escribimos aquí un sumar.c.
Ahora nos vamos al ayudante. Vamos al ayudante. Y aquí en sumar sí, lo primero que nos pide es el rango. En este caso aquí nos dice que es el rango de celdas que deseamos evaluar. Aquí en el rango vamos a seleccionar la columna, en este caso ya de la tabla original. La columna en donde están todas las torres. Entonces nos vamos a la tabla original y buscamos la columna. Y aquí en rango seleccionamos la columna de torre. Seleccionamos toda la columna y la fijamos. Luego, ya que tenemos esta parte del rango, lo siguiente que nos pide es el criterio. Yo voy a moverme aquí. Ahí está. Lo siguiente que nos pide es el criterio, que aquí nos dice que es la condición que determina cuáles celdas deben sumarse. Entonces, en este caso nosotros queremos sumar las celdas dependiendo de la torre que elijamos aquí. Entonces en criterio vamos a seleccionar la celda donde hicimos la lista validada. En este caso sería la I10. Ya una vez que tenemos el criterio, lo último que nos faltaría es el rango de suma. Que estas son las reglas, estas son las celdas que se van a sumar, como dice aquí en la descripción. Entonces en rango de suma nos están pidiendo valor neto total. Entonces vamos a seleccionar toda la columna que contiene el valor neto total. Bueno, el valor neto en este caso más bien. Entonces seleccionamos toda la columna que contiene valor neto. Y la fijamos. Y ya tendríamos lista esta parte. Entonces aquí para repasar, el rango sería, en este caso, como decía aquí, las celdas que queríamos evaluar, que era la celda donde está la torre, en este caso toda la columna de la torre. Luego el criterio sería la torre que seleccionemos en la lista validada. Y por último el rango de suma sería, en este caso como nos están pidiendo valor neto, sería toda la columna de valor neto. Hacemos clic en aceptar y ya tendríamos esta parte lista. Si quisiéramos comprobarlo, para asegurarnos de que hicimos bien la fórmula, Profe, vieras de que a mí me aparece, digamos, cuando le pongo le selecciono el valor neto, me aparece la palabra tabla 1 y entre paréntesis valor neto, pero un paréntesis como cuadrado. sí, de hecho Pero sí me da. eso no cambia nada, porque de hecho yo puedo hacerlo aquí. Eso pasa porque esa base yo la coloqué como una tabla. Entonces yo me coloco aquí. Ah, Entonces si yo selecciono desde la celda 1, en vez de seleccionar toda la columna, ajá. entonces aquí cuando ya vamos a ser más grande, entonces aquí el rango de suma, vemos que ya me coloca, Así a mí me aparece así exactamente. sí, entonces ahí Ah, no hay bueno. ningún problema. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Ahora, aquí para comprobarlo, ya que lo dejé como una tabla, para poder comprobarlo, lo que vamos a hacer es, en la parte de la tabla original, vamos a ir a las torres, a la parte de torre, y dice que tenemos en este caso servicios de usuario. Entonces en las torres vamos a filtrar la parte de torre para que solo nos muestre la de servicios de usuario. Entonces yo voy a quitar todas las marcas y voy a seleccionar aquí en los filtros nada más la de servicios de usuario. Hacemos clic en aceptar. Aquí lo que hace es filtrarme la tabla. Y ahora si yo quiero ver el valor neto, podría nada más insertar una fila de totales si quisiera. O seleccionamos todas las celdas de valor neto. Y aquí, Excel, voy a mover esto para acá, ahí. Excel aquí en pequeñito en la parte de abajo tiene unos recuentos, tiene unos valores, unos recuentos rápidos. Entonces aquí por ejemplo hace promedio, esto es el promedio de las celdas que seleccionemos. También hace recuento y hace suma. Entonces aquí vemos que la suma de todas las celdas de servicios de usuario es de 1.120.000.
que es lo mismo que nos dio el ejercicio. De si nos devolvemos otra vez a como estábamos antes, ya comprobamos que el ejercicio estaba correcto. Entonces, hasta aquí vamos bien con este primer ejercicio. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces aquí les traje uno de práctica. En el que igual primero hacemos la lista validada. En este caso sería lista validada con la columna de dueño. Luego hacemos aquí igual el sumar sí, para que nos muestre el valor bruto, que en este caso sería la otra columna que tiene valores, el valor bruto, dependiendo del dueño que seleccionemos aquí. Entonces igual les doy unos cuantos minutos para que lo intenten y me dicen cómo les fue. Ok, yo creo que ya deberíamos estar listos con este ejercicio. Entonces voy a aprovecharlo, voy a ir aprovechando para hacerlo una vez. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar la columna de dueño, en este caso la columna C, y vamos a copiarla y vamos a pegarla por aquí en otra parte. Una parte que tenemos aquí en blanco. Entonces ya copiamos y pegamos la columna de dueño.
Luego seleccionamos toda la columna y nos vamos a ir a la pestaña de datos. Y en la pestaña de datos vamos a ir a herramientas de datos y vamos a buscar la opción de quitar duplicados. Aquí vamos a la opción de quitar duplicados y hacemos clic en aceptar nada más. Aquí también hacemos clic en aceptar y ya habríamos quitado todos los duplicados de los dueños para que nos queden aquí nada más los valores únicos. Luego, ya que hicimos esta parte de quitar los duplicados, vamos a hacer la lista validada. Entonces vamos, en este caso dice aquí a I18 y vamos a ir a hacer una lista validada que está en la pestaña de datos y en validación de datos. Hacemos clic en validación de datos y aquí en validación de datos, en la parte de permitir, vamos a elegir la opción de lista. Ya una vez que elegimos la opción de lista, vamos a decirle el origen, que en este caso el origen sería aquí donde nos quedaron las celdas únicas de dueño. Entonces seleccionamos las celdas y hacemos clic en aceptar. Aquí ya tendría mi lista validada. Ahora aquí importante seleccionar algún valor. Seleccionemos algún dueño. Luego, ya que tenemos la lista validada ya completa, entonces vamos a hacer el sumar sí. El sumar.sí para que nos muestre el valor bruto total dependiendo del dueño que seleccionemos. Vamos a ir al ayudante. En este caso, el sumar sí, lo primero que nos pide es el rango, que el rango va a ser las celdas que vamos a evaluar. En este caso vamos a evaluar las celdas de dueño. Entonces vamos a seleccionar toda la columna de dueño. Fijamos la columna con F4. Luego lo siguiente sería seleccionar el criterio, que en este caso el criterio es el valor que seleccionemos en la lista validada. Entonces seleccionamos la celda. En este caso el criterio me quedó en I18. Y lo último que nos quedaría por aquí es el rango de la suma, el rango suma. Como nos están pidiendo valor bruto, entonces en rango suma vamos a seleccionar toda la columna de valor bruto. La fijamos igual. Y ya tendríamos esta parte lista. Donde el rango sería toda la columna de dueño. El criterio sería el dueño que elijamos en la lista validada. Y el rango de suma sería toda la columna de valor bruto. Aquí hacemos clic en aceptar. Y ya tendríamos esta parte lista. Entonces, hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces ya que vimos este sumar sí, vamos a ir a la siguiente parte. Aquí tenemos esta tabla, que de hecho esta tabla es la misma tabla que usamos para hacer el dashboard. Que hemos usado para hacer el dashboard. Es exactamente la misma. Aquí nada más tomar en cuenta que cada una de estas filas representa una factura. Vemos que cada una de estas filas representa una factura, porque aquí la fila 2 es de esta factura, de la 54.371. La fila 3 es de otra factura y así va. Entonces cada una de estas filas representa una factura.
Entonces, ya que sabemos eso, vamos a ir a la siguiente hoja, a la hoja de contar, en la cual vamos a leer las instrucciones primero. Que las instrucciones nos dicen que que usemos fórmulas de conteo. Aquí coloqué cuáles vamos a utilizar. Que utilicemos fórmulas de conteo para responder estas preguntas. Entonces así aprovechamos y vemos cómo es que funciona cada fórmula de conteo. La primera que vamos a utilizar es la fórmula de contar. Entonces vamos a averiguar cuántas facturas hay en total. Entonces vamos a escribir la fórmula de contar. Entonces escribimos igual contar. Y esta fórmula es sencilla, ya que lo único que nos pide es el rango de celdas en el que queremos que cuente. Entonces aquí nada más ya tenemos la fórmula de contar. Nos vamos a ir a la hoja anterior en la que están los datos. Y vamos a seleccionar todas las facturas. En este caso primero nos colocamos en la fila 2. Nos colocamos aquí en la fila 2. Y seleccionamos para abajo todas las facturas. Que esto, si recuerdan, se hacía con Control Shift abajo. Para seleccionar rápidamente todas las facturas. Aquí ya tenemos todas las facturas seleccionadas. Y nada más sería cuestión de oprimir Enter. Y ya tendríamos esta parte lista. Desde aquí ya nos diría cuántas facturas hay en total. En este caso nos dice que hay 1000. Esta fórmula de contar, ya como un dato, esta fórmula de contar solamente puede contar celdas que tengan números. Entonces si yo tratara de usar la fórmula de contar en algo que no fuera un número, por ejemplo que fuera la hoja de datos otra vez, y tratara de contar por ejemplo este número de serie, es probable que nos dé error y no nos dé un valor, porque la fórmula de contar solamente cuenta números. Ya vamos a ver otra fórmula con la que podemos contar tanto números como texto. Entonces hasta aquí vamos bien con esta primera fórmula. Ok, perfecto. Entonces esa es la fórmula de contar. La siguiente fórmula es la de contar a, que esta fórmula es la que nos permite contar tanto números como texto. Entonces aquí nos dice la pregunta de cuántas facturas son de productos que necesitan mantenimiento. Entonces queremos saber de las facturas que tenemos, cuántas son de productos que necesitan mantenimiento. Entonces vamos a hacer en la celda un contar a. Contar a. Y abrimos paréntesis. Y esta fórmula, igual que la fórmula de contar, es sencilla. Nada más nos pide que le demos el rango de celdas que queremos que evalúe. Entonces ya tenemos la fórmula de contar a. Y vamos a irnos a la hoja anterior, la de datos. Y aquí en la hoja de datos vamos a buscar una columna que se llama mantenimiento. Entonces vamos a buscar aquí una columna que se llama mantenimiento. Aquí está la columna. Entonces ya una vez que estamos en la columna de mantenimiento, vamos a colocarnos en la segunda fila. Y aquí en la segunda fila vamos a hacer Control Shift abajo para ir seleccionando todos los valores. En este caso, como hay espacios, vamos a tener que dejar presionada la flecha hacia abajo, porque el Control Shift abajo se detiene, en este caso se va a estar moviendo, pero el Control Shift abajo se detiene cada vez que hay un espacio en blanco. Entonces aquí, si yo viniera otra vez aquí, ven que cada vez que hay un espacio en blanco se detiene. Entonces para esto nada más dejamos presionada la flecha hacia abajo hasta que lleguemos al último dato. Esto va a tomarnos un poco de tiempo.
Aquí ya cuando llegamos al puro final de la hoja, nos devolvemos 1. Entonces hacemos control shift arriba una vez. Y aquí ya habríamos seleccionado todos los datos. Todos los datos de mantenimiento. Entonces aquí nada más oprimimos enter. Y ya tendríamos cuántas facturas son de productos que necesitan mantenimiento. Que en este caso, la manera en la que lo anotaron ellos fue que los que necesitaban mantenimiento les pusieron cuántos años ocupaban. Y a los que no necesitaban mantenimiento simplemente dejaron esta parte en blanco. Entonces la fórmula de contar A lo que hizo fue contar las celdas que no estaban vacías. Sí, las celdas que no estaban en blanco básicamente. Entonces hasta aquí vamos bien con esta segunda fórmula. Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver la tercera, que es la de contar blanco. Que como podrá imaginarse, como lo dice su nombre, lo que hace es contar las celdas que están en blanco. Entonces contar las celdas en blanco. Entonces vamos a hacer la fórmula de contar blanco para responder esta pregunta, que nos dice cuántas facturas son de productos que no necesitan mantenimiento. Entonces vamos a escribir la fórmula de contar blanco. Escribimos contar punto blanco, que aquí dice que cuenta el número de celdas en blanco. Abrimos paréntesis. Y ya ahora nos vamos a la hoja anterior, la hoja de datos. Vamos a la columna de mantenimiento. Vamos aquí a la columna de mantenimiento. Y nos colocamos en la segunda celda. Luego ya nada más es cuestión de oprimir control shift abajo hasta que lleguemos al final. Entonces control shift abajo y dejamos oprimida la flecha para que vaya seleccionando todos los datos. Luego, una vez que ya llegamos al puro final del libro, y llegamos a la última fila del libro, nos devolvemos una vez con control shift arriba y ya tendríamos todos los datos seleccionados. Aquí nada más oprimimos enter y ya tendríamos esta parte lista. Y aquí nos dicen que 473 facturas son de productos que no necesitan mantenimiento. Que si las sumamos con las que sí necesitan mantenimiento nos da el total de 1000, que son todas las facturas que hay. Entonces, hasta aquí vamos bien con esta tercera fórmula. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a ir a la última. Vamos a ir a la última hoja de este documento, que era la que nos hacía falta ver de la semana pasada. Y vamos a leer las instrucciones. Aquí las instrucciones nos dicen que usemos la fórmula de contar sí para responder las siguientes preguntas. Que esa fórmula de contar sí funciona un poco similar, no mucho porque los argumentos no son los mismos, pero funciona un poco similar a la fórmula de sumar sí que acabamos de ver. Entonces aquí lo que nos piden primero es que obtengamos la cantidad de facturas por cada proveedor. Aquí tenemos los dos proveedores. Entonces vamos a colocarnos en esta celda, en B4 en este caso. Y vamos a escribir igual contar punto sí. Escribimos contar punto sí. Nos vamos al ayudante. Y aquí en el ayudante nos dice que los argumentos del contar punto sí son el rango, que son las celdas que queremos evaluar, y el criterio, que es el criterio que queremos
el criterio que queremos que nos determine, como dice aquí, cuáles celdas debemos contar. En este caso, el rango, para obtener el rango ocupamos irnos a la hoja de datos. Entonces vamos a la hoja de datos. Y aquí en la hoja de datos vamos a buscar una columna que se llama proveedor. Buscamos la columna que se llama proveedor. Y nos colocamos en la segunda fila. Nos colocamos aquí en la segunda fila. Y ahora nada más hacemos Control Shift abajo para seleccionar todos los datos. En este caso me quedó la primera, entonces vamos a hacer esta parte otra vez para que nos quede bien. Vamos a ir, en este caso era aquí. Ahí está, vamos a borrar esto que nos acabó de quedar por aquí. Y ahora sí, nos colocamos en la segunda fila y Control Shift abajo. Ahí ya seleccionamos todos los datos. Ahora, la siguiente parte sería el criterio. En este caso, el criterio sería el nombre del proveedor. Que aquí ya los tenemos, entonces solo selecciono aquí la celda. En este caso selecciono A4. Y ya una vez que tenemos el criterio listo, oprimimos Enter. Entonces de esta manera ya habríamos calculado cuántas facturas son del proveedor Canon. Luego para hacer las de Nikon nada más arrastramos hacia abajo. Y aquí nos dice que las facturas de Nikon son 524. Y si sumamos las dos facturas, porque solo... ¿Sí, dígame? ¿En criterio qué era? ¿Me puede repetir, por favor? En la parte de criterio. Ok, en criterio seleccionamos esta celda A4, la que tiene el proveedor de Canon. Ok, gracias. Ok, con mucho gusto. Y ya una vez que hicimos esto, arrastramos y sumamos estas dos, porque solo hay dos proveedores, nos daría 1000. Y así ya sabemos que solo hay dos proveedores, porque entre esos dos cubren todas las facturas que tenemos. Entonces, hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora aquí les traje uno a ustedes para que lo practiquen. Que aquí serían la cantidad de facturas por medio de pago. Usamos igual el contar así. Y en este caso, este medio de pago se encuentra en una columna que se llama pago. Entonces aquí cuando ya vayamos a buscar el rango, buscamos la columna que se llama pago. Esta que se llama pago. Y aquí sacamos esa parte del rango. Entonces igual les doy unos cuantos minutos para que lo intenten y me dicen cómo les fue.
Ok, yo creo que ya deberíamos estar listos. Entonces voy a ir haciendo esta parte. Primero que vamos a hacer es colocar la fórmula de contar sí. Entonces escribimos contar.sí. Lo primero que nos pide es el rango. En este caso el rango. Vamos a la hoja de datos y buscamos la columna que se llama pago. Aquí en la columna de pago nos colocamos en la segunda fila. En este caso voy a borrar esta parte para hacerlo otra vez. Ahí está. Nos colocamos en la segunda fila y con control shift abajo vamos a seleccionar todos los datos. Luego vamos a criterio y en criterio seleccionamos aquí el valor que dice Mastercard, que en este caso sería A10, y aquí oprimimos Enter. Y aquí ya nos dice cuántas facturas fueron pagadas con Mastercard y cuántas fueron pagadas con los otros medios de pago. Aquí si le sumamos esto nos debería dar 1000. Aquí vamos a ver las cuentas rápidas, dice que efectivamente nos da 1000. Entonces básicamente, de hecho, si nos ponemos a ver un poco, estas tablas son muy parecidas a las tablas dinámicas que hemos hecho en otras ocasiones. Entonces básicamente hay otras dos fórmulas que no las traje, que eran las de contar sí conjunto y sumar sí conjunto. Que esas no las traje porque lo que se hace con esas fórmulas se puede hacer mucho más fácilmente con una tabla dinámica. Que las fórmulas son más complicadillas, entonces prefiero no traerlas porque al fin y al cabo podemos obtener lo mismo simplemente haciendo una tabla dinámica, que cosas así tienen bastante más práctica. Y aquí esto de contar sí, también muy probablemente ustedes podrían hacerlo con una tabla dinámica y que nos quedara exactamente igual a esta. Entonces, hasta aquí vamos bien con este segundo ejercicio. Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora, antes de seguir con el siguiente ejercicio, quiero aprovechar este rato, ya que estamos bastantes, para abrir un espacio para que me hagan dudas que les hayan surgido acerca del proyecto. Entonces, es ahí para que me Profe, yo puedan... Ujú. sinceramente no he podido trabajar en el proyecto, entonces, si alguna duda podría hacérsela la próxima semana o en el transcurso de la semana. Ok, ¿alguno que sí haya empezado esa parte? Jeffrey y yo ya lo empezamos, profe. Lo único que mi duda es, digamos, en la misma hoja que pongo, digamos, los 4 países que elegí, ahí hago esa cuestión, o tengo que hacer una hoja nueva. En este caso, para el dashboard sería más conveniente hacer una hoja nueva, para que no quede esa hoja muy recargada. Ah, ok. Ok, ok, sí, esa era mi pregunta, digamos. Y que si tengo que escoger los mismos 4 países en todo, digamos, en todo lo que, en los, digamos, porque hay que escoger 5 temas diferentes, ¿verdad? Ujú. Entonces tengo que escoger los mismos 5 países. En este caso sería lo más conveniente. Digamos, ustedes pueden escoger varios países diferentes si quieren, pero en temas de la tabla del dashboard sería más conveniente y más fácil de hacer, de hecho, si solo escogieran si escogieran los mismos 4 países. Porque así les quedaría más compacto el tema de la tabla y no les quedaría una tabla tan grande. Ah, ok, perfecto. Esa era mi duda. Muchas gracias. Ok, ahora yo voy pa- ya que esta me la preguntaron en otros grupos también, entonces voy a pasárselas a ustedes para que también la conozcan. Que hay un problema, un pequeño problema con el tema de los años. Que lo bueno es que lo podemos arreglar fácilmente. Entonces, el problema de los años es que, si ustedes recuerdan, yo les había colocado aquí que que íbamos a hacer una escala de tiempo por año. El problema es que Excel estos años me los lee como si fueran números de días. Entonces Excel piensa que este 1960
es el número de días que ha transcurrido. Que en este caso Excel lo calcula, la fecha las calcula el número de días que han transcurrido desde el 1 de enero de 1900. Entonces Excel piensa que este 1960 significa que han transcurrido 1960 días desde esta fecha. Entonces es un problema que cuando ya estén haciendo el dashboard muy probablemente les vaya a pasar. Que esto lo que pasa es que no nos permite incluir una escala de tiempo porque esto no lo detecta como una fecha. Entonces, para arreglar esta parte y que no tengamos problemas, lo que vamos a hacer es incluir otra columna aquí nueva. Hacemos una nueva columna que queda aquí a la par de año. Y yo voy a colocarle, para que se identifique fácilmente, voy a colocarle año 2. Le escribo aquí año 2. Y aquí lo que vamos a hacer es este 1960 que no está en fecha, vamos a pasarlo a fecha. Para esto nada más vamos a colocar, en esta parte de año 2 colocamos 1 del 1 del año que tengamos aquí de primero. En mi caso, como es 1960, yo voy a colocar 1-1-1960. De esta manera ven que él ya me lo detecta como una fecha. Luego hacemos esto de del 1-1 en el año siguiente. Entonces 1-1-1961 en mi caso. El de ustedes puede ser diferente. Y hacemos esto una vez más. De tal manera que nos queden tres veces esta parte del 1 del 1 del año correspondiente. 1 del 1, 1962. Y ahora ya que lo hicimos 3 veces, Excel ya nos va a detectar el patrón que queremos que nos detecte. Entonces ya una vez que hicimos esto las 3 veces, básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar estas 3 que acabamos de crear, estas 3 fechas. Y vamos a ir arrastrando hacia abajo. Vemos que ya nos está contando cada una con un año diferente. Entonces vamos a ir arrastrando hacia abajo hasta que lleguemos a la última fecha del primer país, en este caso. En mi caso sería aquí hasta que llegue a 2020. Y así ya tendría, así esto ya sería una fecha y ya Excel ya me lo leería como una fecha. Luego, cuando ya tenemos el primero, podemos agarrar estos mismos datos que acabamos de hacer y podemos ir copiándolos y pegándolos en los otros indicadores. En caso que hayamos usado los mismos años. Y en este caso voy a seleccionar los años que acabé de hacer y los voy a copiar y los voy a pegar aquí en Chile, que es mi siguiente país. Aquí nada más recordemos ajustar las fechas respectivas a cada año que tenemos aquí. Muy importante para que no se nos desfasen los datos. Y así iríamos haciendo esto con los 4 países. Luego, y ahora sí ya que hicimos esto con los 4 países, vamos a suponer que ya tenemos la tabla completa. Entonces yo voy a hacer esto, voy a convertirlo en tabla primero. Bueno, ahora me va a leer primero el 1900, entonces voy a borrar este 1900. Así voy a convertirlo en tabla. Y voy a insertar una tabla dinámica, para que vean que ahora ya sí ya me va a permitir hacer la escala de tiempo. Entonces voy a decirle por aquí que me inserte una tabla dinámica de esta tabla, ajá. Aquí esto lo dejamos como está, para que nos inserte la tabla dinámica en otra hoja. Hacemos clic en aceptar. Y aquí ya tendríamos esta parte de la tabla dinámica. Aquí yo voy a poner por ejemplo, digamos que una tabla dinámica, que es una opción que tienen ustedes, es agarrar algún indicador, colocar aquí indicador, coloque un indicador y ponerle la parte de año. Entonces indicador en valores y en filas el año.
Aquí ya vemos que aquí ya nos lo detecta como una fecha porque nos coloca aquí años, trimestres y año. Que esto ya nos indica que ya Excel nos detectó esa columna como una fecha. Y ahora sí, ya podríamos venir y de esta tabla, en la que tengamos alguna serie, en la que hayamos colocado todos los años, podemos venir y ya ahora sí insertar la escala de tiempo. Estamos aquí y vamos a insertar una escala de tiempo en esta tabla dinámica. En la escala de tiempo seleccionaríamos el campo de año 2, que es el único que nos va a aparecer. Porque si no hacemos esta parte, cuando intentemos insertar la escala de tiempo, nos va a decir que hay un error, porque no va a haber detectado no va a haber detectado ningún campo que tenga formato de fecha. Entonces, por eso es importante hacer esta parte de colocar los años, de pasar los años a fecha, ¿nos ven? Y aquí en año 2 ya haríamos la escala de tiempo. Y aquí ya tendríamos nuestra escala de tiempo. Aquí ya por último, nada más cambiamos esta parte de meses. La escala de tiempo, cambiamos esta parte de meses. La cambiamos a años. Porque en este caso solo tenemos información por año. Entonces no serviría de mucho estar viendo los meses si la información que tenemos es nada más anual. Entonces cambiamos este de meses a años. Y aquí ahora sí, ya ven que ya tengo aquí todos los años. También puedo hacer la escala un poco más larga para que se vean más años. Aquí ya tengo todos los años. Y así es como sería esta parte de la escala de tiempo. Porque ahí sí en otros grupos me comentaron que les había dado problemas, entonces así fue como lo resolvimos. Profe, ¿cuándo es que hay que entregar? Hay que entregarlo dentro de 15 días, me parece. Qué gracias, que han avanzado ese grupo, nosotros no hemos empezado casi. Sí, sí, igual a todos les di 3 semanas, entonces ahí vamos y ahí vamos parejos. Entonces ya que les resolví esta duda, que muy probablemente les iba a surgir cuando estuvieran haciendo el dashboard, ya que en otros grupos también surgió. Entonces, ya que dejamos esta parte clara, ahora sí ya después de haber visto los archivos que nos habían quedado pendientes, vamos a empezar a ver los archivos que les pasé hoy. Que en este caso les pasé, voy a verificar nada más que si los haya pasado. Les había pasado 3 archivos. Entonces en este caso vamos a ver primero el archivo que les pasé que se llama protección en Excel. Entonces vamos a abrir el archivo de protección en Excel. Abrimos el archivo de protección en Excel, voy a ir abriéndolo yo también. Ahora sí, ya una vez que estamos aquí en el archivo de protección en Excel, vamos a leer las indicaciones que tenemos aquí. Aquí nos dice, vamos a ver primero cómo proteger una hoja. Aquí nos dice que Excel por defecto tiene todas las celdas de la hoja, es decir, todas las celdas de la hoja, marcadas con la opción de bloqueada. Entonces esta opción lo que nos dice es que si nosotros protegemos la hoja y tenemos todas las celdas marcadas como bloqueadas, que así vienen predeterminadas, cuando yo proteja la hoja no voy a poder seleccionar ninguna celda, porque todas las celdas van a estar bloqueadas. Entonces si yo protejo la hoja, él ni siquiera me va a dejar hacer clic en alguna de las celdas, y ven que aquí estoy seleccionando esta celda, por ejemplo, ni siquiera me va a dejar hacer esto. No me va a seleccionar ninguna celda. Ahora, bueno, ya que tenemos eso, que ya vamos a ver cómo nos podría servir, lo primero que vamos a hacer aquí en este archivo es aprender a cómo proteger una hoja. Aquí tenemos las instrucciones, aquí tenemos las capturas con las instrucciones. Entonces aquí para proteger la hoja,
nos dice que nos vayamos a la parte de revisar, que en este caso sería esta pestaña. Vamos a las pestañas y vamos a la pestaña de revisar. Y en la pestaña de revisar vamos a ir a un grupo que se llama proteger. Si tienen Excel en pequeño les va a aparecer como proteger. Y aquí en proteger vamos a elegir la opción de proteger hoja. Entonces aquí estamos en revisar, vamos a proteger y proteger hoja. Nos va a aparecer este menú. ¿A todos les apareció este menú? Sí, profe. Ok, perfecto. En este menú lo primero que nos pide es una contraseña para desproteger la hoja. En este caso yo por temas del ejemplo, para que no nos tengamos problemas, yo voy a colocar una contraseña muy sencilla, que va a ser la de 1, 2, 3, 4, 5. Mi contraseña voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5. Y luego, aquí lo siguiente que nos muestra es las opciones de las cosas que le podemos permitir a los usuarios. Si a los usuarios que no tengan la contraseña, ¿qué le vamos a permitir? En este caso vamos a desmarcar estas dos opciones. No queremos que puedan seleccionar celdas bloqueadas y no queremos que puedan seleccionar celdas desbloqueadas tampoco. Entonces desmarcamos estas dos opciones y hacemos clic en aceptar. Una vez que hicimos clic en aceptar, lo que nos va a pedir es que escribamos otra vez la contraseña. Básicamente que confirmemos nuestra contraseña. Aquí nos dice un mensaje de precaución que si perdemos o olvidamos la contraseña, no vamos a poder recuperarla. Entonces aquí es muy importante tener esas contraseñas en un lugar seguro, como dice aquí. Tener las contraseñas en un lugar seguro y asegurarse de no olvidarlas y no perder los papeles donde las tengamos. Entonces aquí vamos a confirmar nuestra contraseña. En mi caso solo voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos clic en aceptar. Ahora la hoja ya está bloqueada. Bloqueada no, protegida. Entonces ahora ya que está protegida, si intentamos hacer clic en alguna celda, no nos va a dejar seleccionarla. Entonces pueden escuchar aquí que estoy haciendo clic y ven que no me deja seleccionar ninguna celda. Que aquí es donde entra esta parte que habíamos leído, que como las celdas tienen predeterminada la opción de bloqueada, entonces cuando yo protejo la hoja, automáticamente todas las celdas quedan bloqueadas. Y por ende no puedo seleccionar ninguna. Entonces, hasta aquí vamos bien con esta parte. Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora que ya protegimos la hoja, vamos a aprender a desprotegerla, que es el paso opuesto básicamente para poder devolvernos. Entonces, para desproteger la hoja, vamos a ir igual a la pestaña de revisar, de aquí donde estamos, y en el grupo de proteger, ahora nos va a aparecer esta opción que se llama desproteger hoja. Entonces, aquí hacemos clic en desproteger hoja y lo que nos va a pedir es que confirmemos la contraseña, que escribamos la contraseña más bien, que le acabamos de colocar a la hoja. Entonces aquí escribimos la contraseña, en mi caso 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos clic en aceptar. Y ahora, como ven, ya me permite seleccionar las celdas, porque ahora ya acabé de desbloquear, de desproteger la hoja. Entonces ahora ya se pueden editar todas estas celdas. Ahora ya que vimos esta parte de cómo desproteger la hoja, vamos a aprender, ahora vamos a proteger la hoja otra vez, pero con un pequeño cambio, que es que vamos a permitirle a las personas escribir en estas tres celdas que tenemos aquí en color amarillo.
Entonces queremos que las personas escriban estas 3 celdas que tenemos aquí en amarillo. Entonces para esto, lo que nos dice es que seleccionemos cada celda. Primero, aquí están las instrucciones. Que para seleccionar cada celda nos vamos a colocar en una de las celdas. Vamos a oprimir control. Y sin soltar el control, vamos a ir seleccionando las otras celdas. Entonces voy a repetir esa parte. Nos colocamos en una celda. Oprimimos control y sin soltar control seleccionamos las otras celdas. Una vez que ya tengo seleccionadas las 3 celdas, vamos a hacer este comando que viene aquí, que es el de control 1. Entonces oprimimos control 1 y nos va a aparecer este menú, que es el menú de formato, de hecho. Entonces, ¿a todos les apareció este menú? ¿Con cuál, profe? Control 1, para que nos aparezca el menú. Sí, voy a hacer esta parte aquí otra vez, no hay problema. Aquí nada más control 1 y ya aparece el menú de formato. Va a aparecer este menú que está aquí en la captura de aquí abajo. Que ahora no lo puedo mover, pero aquí está en la captura aquí abajo. Ahora en este menú, ya que estamos aquí, vamos a ir a buscar la pestaña que se llama proteger. Vamos aquí a la opción de proteger. Y en la opción de proteger, vamos a quitarle el check a esta opción que se llama bloqueada. Entonces quitamos el check a la opción de bloqueada. Y hacemos clic en aceptar. Hacemos clic en aceptar. Y ya habríamos dejado esas 3 celdas desbloqueadas. Entonces, ya una vez que dejamos las 3 celdas desbloqueadas, vamos a ir ahora sí a proteger la hoja. Para esto vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Nos vamos a ir otra vez a la pestaña de revisar. Aquí en la pestaña de revisar vamos a ir a la opción de proteger. Y en proteger vamos a proteger hoja. Hacemos clic en proteger hoja. Aquí colocamos la contraseña, en este caso yo voy a colocar la misma. La de 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos clic en aceptar. Nos pide que confirmemos la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos clic otra vez en aceptar. Ahora ya tengo mi hoja bloqueada, mi hoja protegida, perdón. Pero si nos vamos a las celdas de color amarillo, vamos a ver si lo hicimos bien, porque puede ser que me haya brincado yo algo. Así ya sé qué pasó. Ya sé qué pasó, me error mío, entonces voy a desproteger la hoja otra vez y vamos a hacer esa parte. Es que aquí me faltó hacer un paso, de hecho, muy importante. Vamos a ver que la celda siga, ok, si está desbloqueada. Entonces vamos a proteger la hoja otra vez, ahora sí. Que ahí me brinqué ese paso. Entonces protegemos la hoja. Colocamos la contraseña igual. ¿Cuál paso? Profe, no vi que. Ok, sí, ¿Cuál fue el paso que ubicó? sí, de hecho voy a mostrarlo para que vean cuál fue el paso que brinqué. Entonces Ok, aquí, tenemos que ir entonces otra vez a proteger la hoja. sí, correcto. Sí, porque aquí ya vi cuál fue el paso que brinqué, entonces voy a corregirlo. En la contraseña nos queda igual. Y aquí, antes de darle a aceptar, tenemos que venir a estas opciones, a las opciones de los usuarios, que le vamos a permitir a los usuarios. Y tenemos que seleccionar la segunda opción que dice seleccionar celdas desbloqueadas. Entonces vamos a marcar la opción de seleccionar celdas desbloqueadas, que fue lo que nos faltó. Y aquí, y ahora sí, podemos seguir como siempre. Hacemos clic en aceptar. Confirmamos la contraseña.
Y aquí haríamos clic en aceptar otra vez. Entonces recordemos que la única diferencia fue que esta opción de seleccionar celdas desbloqueadas la marcamos. Hacemos clic en aceptar. Y ahora sí, ya no como antes, hay que me brinqué ese paso. Ahora sí, ya me deja seleccionar las celdas de color amarillo. Y me deja escribir en ellas también. Pero no me deja seleccionar ninguna otra celda. Entonces ya vamos a ver un ejemplo de cómo podría sernos esto útil. Entonces hasta aquí vamos bien con esta parte. Eso era desbloquear las que están en amarillo y se bloqueaba el resto, ¿verdad, profe? Sí, correcto. Ok, gracias. Sí, con mucho gusto. Y aquí podemos venir a comprobar. Vamos a ver. Ahora creo que ahora no sé si me vaya a dejar comprobarlo. Parece ser que no, entonces no lo puedo comprobar ahora. Pero sí, básicamente estas tres celdas las dejamos desbloqueadas. Para que las personas puedan escribir aquí. Pero no puedan alterar nada más. Entonces, ya que hicimos esta parte, vamos a ir a la siguiente hoja. Que aquí tenemos este objeto. Y vamos a leer las instrucciones. Nos dicen las instrucciones que protejamos la hoja de tal manera que solo se pueda escribir en las celdas de color amarillo. Entonces queremos proteger la hoja, pero queremos que los usuarios puedan escribir en estas celdas para que coloquen sus datos. Tenemos los datos respectivos para que puedan escribir sus datos por aquí, pero no puedan alterar nada más. Entonces, para hacer esto, primero vamos a seleccionar todas las celdas en amarillo. Vemos que para esta parte nada más era cuestión de oprimimos control y vamos seleccionando todas las celdas sin soltar control. Luego, ya que tengo las celdas seleccionadas, vamos a oprimir control 1 para abrir el menú de formato. Y aquí en menú de formato vamos a quitarle el check a la opción de bloqueada. Le quitamos el check y hacemos clic en aceptar. Luego, una vez que ya hicimos clic en aceptar, vamos a ir a proteger la hoja. Entonces, ya que desbloqueamos estas celdas, vamos a ir a proteger la hoja. Vamos igual a la pestaña de revisar y a la opción de proteger hoja. Aquí en proteger hoja vamos a escribir primero la contraseña. Yo voy a escribir la misma de siempre, la de 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en las opciones vamos a desmarcar la opción que dice seleccionar celdas bloqueadas. Desmarcamos esta opción y dejamos marcada así como está la opción de seleccionar celdas desbloqueadas. Entonces ya una vez que hicimos este cambio, hacemos clic en aceptar y aquí básicamente confirmamos la contraseña nada más. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos clic en aceptar otra vez y ya tendríamos esta parte lista. Como podemos ver, me deja navegar por las celdas amarillas, pero no me deja hacer clic en ninguna otra celda. Entonces aquí yo puedo escribir mi nombre y puedo ir llenando yo los datos, pero no puedo alterar nada más. Puedo ir llenando aquí los datos, pero no puedo alterar nada más ninguna otra parte de la hoja. Entonces no puede pasar que yo por accidente venga y que sé yo borre este cuadro completo. O que por accidente venga y altere algo aquí o altere algo en otra parte de esta hoja. Entonces, hasta aquí vamos bien con este ejercicio.
Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora en este siguiente, que es el de la tabla dinámica, nos dice que protejamos la hoja. Las instrucciones nos dicen que protejamos la hoja de tal manera que no se pueda modificar la tabla dinámica, esta tabla dinámica que hicimos por aquí, porque no queremos que nadie llegue y por accidente nos mueva algún campo aquí que nos haga, qué sé yo, por ejemplo esto, y ven que ya la tabla dinámica ya no la cambiaron totalmente. Entonces, como no queremos que nadie haga esto por un fallo un fallo en el mouse, entonces vamos a bloquear esta tabla dinámica. Para esto vamos a seleccionar la tabla dinámica. Seleccionamos la tabla dinámica. Y vamos a irnos a la parte de proteger hoja. Entonces igual vamos a la pestaña de revisar y a proteger hoja. Aquí en proteger hoja vamos a colocar la contraseña, igual la misma, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y aquí en las opciones vamos a decirle que no queremos que seleccionen celdas bloqueadas. Entonces desmarcamos la opción de celdas bloqueadas. Y aquí abajo vemos que aquí hay más opciones. Al puro final, si sigamos ahí con la rueda del mouse, vemos que aquí hay opciones. Y aquí vamos a desmarcar esta de usar tabla dinámica y gráfico dinámico. Y vamos a desmarcar esta otra de usar autofiltro. Entonces vamos al final y desmarcamos la opción de usar tabla dinámica y la opción de usar autofiltro, para que así ya no nos modifiquen la tabla dinámica. Hacemos clic en aceptar, confirmamos la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, y hacemos clic en aceptar. Y ahora yo, en este caso como no dejé ninguna celda desbloqueada, de por sí no podía seleccionar nada. Pero si yo hubiera dejado alguna celda desbloqueada, por ejemplo hubiera dejado esta tabla desbloqueada para que pudieran escribir datos, uno podría escribir datos aquí, pero no puede modificar la tabla dinámica. Como ven, yo por más clics que haga, no me permite modificar la tabla dinámica. A menos que sepa la contraseña y desproteja la hoja, por supuesto. Que como esto lo que hacemos es evitarnos que pueda llegar alguien y modificarnos alguna tabla dinámica y nos ahí desarme el archivo, básicamente. Entonces, hasta aquí vamos bien. Profe, perdón, ¿puede repetirlo? Porque yo bloqueé todo. Ok, voy a repetir esta parte. Entonces vamos a desproteger la hoja. Me escuché muchos números. Y vamos a protegerlo otra vez. Aquí lo que hicimos fue nada más. Venimos aquí al puro final de las opciones, que dice permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. Venimos al puro final. Y desmarcamos estas dos que se llaman. Estas dos, la de usar tabla dinámica y la de usar autofiltro. Estas opciones originalmente estaban marcadas. Entonces les quitamos el check y colocamos la contraseña. Y luego nada más confirmamos la contraseña. Y las de arriba ninguna queda con el check, solo esas dos de abajo. Aquí podríamos dejarla de seleccionar celdas desbloqueadas si queremos. Ok, aquí nada más confirmamos la contraseña. Y ya nadie puede modificar esta tabla dinámica, que es lo que queríamos para evitar problemas ahí. Me bloquea todo, profe. Sí, de hecho, porque en este caso como no hay celdas desbloqueadas, entonces me bloquea todo también de paso. Gracias. Ok. Ahora lo último que vamos a ver es cómo proteger el libro. Ya hemos protegido hojas, ya hemos protegido celdas, hemos dejado celdas
sin proteger, bueno, desbloqueadas, más bien. Y ahora hemos protegido hasta tablas dinámicas y todo. Y ahora vamos a proteger el libro. Que en este caso lo que podemos hacer con proteger el libro es proteger la estructura del libro. Vamos a leer lo que nos dicen por aquí. Sé que esta opción de proteger el libro nos protege la estructura del libro. Decir que si yo, por ejemplo, oculto una hoja, esa hoja ya no se puede mostrar. Para que hagamos esto, voy a ocultar esta hoja de listas validadas, que la coloqué aquí simplemente para el ejemplo. No tiene nada la hoja. Entonces, para proteger esta hoja de listas validadas, vamos a hacer clic derecho en el nombre de la hoja, que está aquí en la parte de abajo. Hacemos clic derecho y nos aparece este menú. Voy a mover esto más para acá, aquí. Y nos aparece este menú. En este menú vamos a seleccionar la opción que se llama ocultar. Seleccionamos la opción que se llama ocultar. Y como ven, lo que hizo fue ocultarme esa hoja. Entonces, si yo tuviera alguna información ahí importante que no quiero que cualquier persona la vea, entonces puedo ocultar la hoja para que no tengan acceso a esa hoja. Luego, ya que ocultamos la hoja, vamos a hacer la parte de proteger el libro para proteger la estructura del libro. Y para ver en qué nos afecta esa parte al libro. Entonces vamos igual en la pestaña de revisar. Y en la pestaña de revisar vamos a ir a la parte de proteger el libro. Aquí en proteger el libro le dejamos marcada la opción de estructura. Y escribimos una contraseña. Bueno, aquí dice que es opcional, pero yo siempre escribiría una contraseña. Hacemos clic en aceptar. Aquí confirmamos la contraseña nada más. Y haríamos clic en aceptar. Ahora aparentemente no ha pasado nada. Pero cuando yo intente, bien, por ejemplo, yo intente crear una hoja, van a ver que yo por más que le haga clic al botón de crear hoja no me va a dejar. Si yo intento cambiar una hoja de lugar, tampoco me va a dejar. Entonces básicamente esto es lo que hace esta parte de proteger el libro, que me bloquea todo el orden de las hojas para que yo no lo pueda modificar. Y también como un extra, la hoja que ocultamos, si quisiéramos mostrarla, lo que hacemos es hacer clic derecho en cualquier otra hoja y venir aquí a un menú que se llama mostrar, pero vemos que aquí también está bloqueado. Entonces básicamente con esta opción de proteger el libro lo que hago es bloquear la estructura para que nadie la pueda cambiar. Entonces hasta aquí vamos bien con esta parte. Sí, profe. Ok, perfecto. Aquí también podemos, en la misma opción de proteger el libro, podemos desprotegerlo por si ya no ocupamos esta parte. Nada más vendríamos aquí a proteger el libro, hacemos clic, confirmamos la contraseña y ya estaría el libro desprotegido otra vez. Entonces ya puedo mover hojas de lugar, ya puedo hacer nuevas hojas, ya puedo volver a mostrar la hoja, que era el último que les quería mostrar. Que aquí para mostrar la hoja hacemos clic derecho en cualquier otra hoja, cualquiera de las hojas. Venimos aquí al menú que se llama mostrar. Y aquí nos va a decir cuáles hojas son las que tenemos ocultas. Por si en algún momento ocultan por error una hoja, que ya sepan que en este menú de mostrar podemos hacer que se muestren otra vez. Aquí solo hay una, entonces no la selecciono automáticamente. Hacemos clic en aceptar y vemos que efectivamente ya tenemos la hoja aquí otra vez. Entonces esto sería todo por este archivo. Vamos a ver, antes de ir al receso, vamos a ver un archivo más, que es un archivo bastante corto, que en este caso también ya se los había pasado, que fue los archivos que les pasé hoy.
que es el archivo de protección abrir Excel con un password. Entonces vamos a abrir ese archivo, el de protección abrir Excel como un password. En este caso, darles unos momentos para que lo puedan abrir. Y aquí básicamente este archivo no tenemos que modificarle nada a la hoja, digamos, la hoja la dejamos así como está. Y ya una vez que estamos dentro del archivo, vamos a ir a la pestaña de archivo, esta que está aquí en la parte de arriba, aquí la pestaña de archivo. Y aquí en archivo, vemos que aquí nos aparecen las opciones de inicio, nuevo, abrir. Vamos a buscar una opción que se llama guardar como. Entonces en archivo vamos a la opción de guardar como. Aquí en guardar como, vamos a venir aquí a la derecha y vemos que aquí aparece la parte de más opciones. Entonces yo voy a elegir aquí más opciones. Y básicamente lo que va a hacer es mostrarnos, abrirnos esta parte del explorador de archivos para que nosotros elijamos dónde lo queremos guardar. Yo en este caso voy a guardarlo aquí en esta carpeta que tengo de clase 13, donde tengo todos los archivos. Y aquí voy a guardarlo y voy a ponerle antes de guardarlo, voy a colocarle aquí el nombre del archivo, voy a agregarle algo para que tenga un nombre diferente. Yo voy a ponerle ahí grupo 3, nada más que se va a mover, entonces voy a hacerlo sin la lupa. Aquí protección, voy a ponerle aquí al puro final del nombre, grupo 3. Para que Excel me lo muestre como un archivo diferente. Entonces ya una vez que cambié el nombre, vamos a ir aquí a la par del botón de guardar. Vemos que está esta opción que se llama herramientas. Entonces aquí en esta opción hacemos clic en la opción que se llama herramientas. Nos aparecen estas 4 opciones. Aquí hacemos clic en opciones generales. Damos clic en opciones generales. Y aquí lo que nos permite es colocarle una contraseña de apertura y una contraseña de escritura. La contraseña de apertura lo que hace es que no permite que las personas entren al archivo a menos que tengan la contraseña. En este caso yo solo voy a usar la de apertura. Voy a colocar la misma de 1, 2, 3, 4, 5. Aquí podemos decirle que nos cree una copia, si la necesitamos. Aquí ya tenemos la contraseña de apertura, hacemos clic en aceptar. Confirmamos la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos clic en aceptar. Ahora ya tendríamos el archivo guardado con una contraseña. Entonces aquí ya nada más haríamos clic en guardar. Y ya tendríamos esta parte prácticamente lista. Ahora vamos a cerrar el archivo. Para testear, vamos a probar si realmente sí quedó protegido el archivo. Entonces yo cerré el archivo. Vamos a buscarlo donde lo hayamos guardado. En este caso yo lo guardé aquí en clase 13. Entonces buscamos donde lo guardamos. Y vamos a abrir el archivo. Vamos a intentar abrirlo más bien. Hacemos doble clic. Y si lo hicimos bien, nos va a aparecer este menú que nos dice que el archivo 13, protección, abrir Excel y todo el resto del nombre, está protegido. Entonces aquí nos pide la contraseña para poder abrirlo. Si usted no tiene la contraseña, obviamente no va a poder abrir el archivo, entonces por eso hay que tener cuidado cuando se hace esta parte. De siempre tratar de tener una copia o almacenar muy bien las contraseñas para que no se nos olviden. Aquí escribimos la contraseña
Hacemos clic en aceptar. Y ahora ven que ahora ya sí me dejó abrir el archivo. Entonces así es como yo puedo proteger un archivo y evitar que cualquier persona lo pueda abrir. Entonces hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces ya que terminamos de ver este archivo, ya son casi las 4, entonces vamos a ir al receso y volvemos a las 4:15. Entonces volvemos a las 4:15 para que sepan.